Un feliz viaje en Tailandia. Corría el mes de septiembre del año 2004 cuando Adam Lloyd, de 25 años, y su novia Vanessa Arscott, de 23 años, ambos ingleses, estaban disfrutando del final de un viaje por el lejano oriente largamente planificado. Para Adam y Vanessa era un sueño hecho realidad poder conocer y disfrutar al fin de un lugar tan exótico del lejano oriente como lo era Tailandia, país famoso por su cálido clima, sus paradisíacas playas, su interesante gastronomía, su riqueza cultural y, en especial, porque deseaban conocer ese lugar que fue clave para toda una generación de sus compatriotas que murieron luchando contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Cada año, más de 700,000 turistas ingleses visitaban Tailandia para conocer el puente sobre el río Kuwai y Adam y Vanessa no fueron la excepción. El viaje de casi 2 meses a través de Camboya y que finalizaba en Tailandia había sido más que fascinante. La joven pareja se había divertido en grande, involucrándose en prácticamente todas las aventuras turísticas que les habían ofrecido. Se hospedaron en una casa construida en la copa de un árbol, atravesaron toda la península caminando como mochileros, durmieron en una hermosa playa bajo las estrellas, recorrieron hermosos y caudalosos ríos a bordo de canoas de bambú, y disfrutaron de la cálida hospitalidad de los tailandeses que los habían tratado maravillosamente. Faltando menos de 5 días para regresar a Inglaterra, Adam y Vanessa decidieron hacer la tradicional peregrinación a la ciudad de Kanchanaburi y conocer el legendario puente sobre el río Kuwai y el cementerio que albergaba a miles de soldados británicos muertos en el lugar. Ese sería el término de su sensacional recorrido, pero jamás imaginaron que también sería el desenlace de sus vidas. Un extraño asesinato en Tailandia. Eran casi las 4 de la madrugada del 9 de septiembre de 2004, cuando el comandante de la policía de la ciudad de Kanchanaburi, el teniente coronel Chavalit Peakeau, recibió una llamada sobre una grave alteración del orden público en donde estaban involucrados unos turistas. Esta era la clase de incidente que molestaba al teniente coronel. Tailandia se estaba convirtiendo en una potencia turística mundial gracias a sus bellezas tropicales y al exotismo de la nación, y se esperaba que para 2008 la industria turística albergaría hasta 20 millones de visitantes anuales. Pero desgraciadamente Tailandia también había ganado una muy mala reputación debido a su turismo sexual, en donde menores de edad se ofrecían libremente en las calles sin normativa alguna. Eso generaba la llegada de muchos extranjeros indeseables, en su mayoría abusadores infantiles y degenerados, que siempre se metían en problemas con la población local. Para sorpresa del teniente, al llegar hasta el lugar de la llamada frente al restaurante S&S, encontró una muchedumbre alarmada por el hallazgo de un joven de piel blanca no mayor de 25 años, que yacía en plena calle muy malherido de varios disparos. A los pocos segundos, como a unos 200 metros de distancia, se oyeron unos gritos seguidos de una andanada de disparos. Para el teniente coronel era obvio que lo ocurrido había sido muy grave. Rápidamente corrió hacia ese lugar desenfundando su arma para encontrarse a otra turista extranjera, quien también tenía la piel blanca y era muy joven, tirada en el suelo, atropellada bajo las ruedas de un vehículo y con impactos de bala en su espalda. Sin embargo, la mujer se encontraba viva. No había tiempo que perder. Los 2 jóvenes turistas habían perdido mucha sangre y de inmediato el teniente llamó a una ambulancia, quienes llegaron rápidamente y se llevaron de emergencia a la pareja en dirección al hospital más cercano. Con un poco de suerte, podrían recuperarse rápidamente para rendir alguna declaración e identificar al grupo de asaltantes antes de que escaparan. Mientras los oficiales cubrían el perímetro de la escena del crimen a la espera de los peritos forenses para poder recabar evidencias del ataque, el teniente coronel ingresó al restaurante S&S, en donde encontró un desorden total. Algunas mesas y sillas volcadas y botellas de licor regadas por el suelo. Era más que evidente que había ocurrido una pelea. En ese momento aparecieron unos patrulleros extenuados, quienes intentaron dar caza a los asaltantes, sin éxito, ya que los responsables corrieron adentrándose en la jungla. También traían otras malas noticias. La pareja de extranjeros había muerto en camino hacia el hospital.
Cuando el teniente coronel llegó al hospital, revisó las pertenencias de los occisos, en donde constató las identidades y nacionalidades de Adam y Vanessa, y dedujo que se trataba de una pareja de ingleses que vacacionaban en Tailandia y que seguramente fueron emboscados por algunos ladrones, pero cuando él y los oficiales inspeccionaron sus mochilas y ropas, encontraron sus carteras, relojes y demás objetos de valor intactos. Era muy extraño. Si no se trató de un robo, ¿qué había pasado ahí? Una intensa investigación en Tailandia. Las investigaciones arrojaron que Adam y Vanessa estaban al final de unas vacaciones y se encontraban próximos a regresar a sus hogares. Adam a Torquay y Vanessa a Newton Abbot, pero habían perdido sus vuelos y decidieron pasar los últimos días en Kanchanaburi. El teniente entrevistó a unos testigos que estuvieron en el restaurante durante esa madrugada y relataron que se produjo una pelea entre el dueño y el turista inglés, luego de que el dueño le sirviera licor de manera ilegal, fuera del horario establecido. Esto último le llamó la atención al teniente coronel, porque el dueño del restaurante podía exponerse a una multa y, sin embargo, aparentemente lo hacía con regularidad. Según los registros públicos de propiedad, el local le pertenecía a Somchai Wichetsin, quien atendía personalmente el restaurante y además era sargento de policía. Ahora todo estaba claro para el teniente coronel. El posible sospechoso del crimen no solo conocía cómo funcionaba el sistema, sino que estaba dentro del sistema. La historia de los testigos era algo dispersa y poco clara, pero al parecer surgió una fuerte discusión entre Somchai y Adam en relación con la novia de este último, Vanessa, quien luego de golpearlo salió con ella de regreso a la posada en donde pernoctaban. El resto de la historia era un misterio. Con esta información, solo quedaba enviar el boletín de búsqueda y captura a las unidades desplegadas en la ciudad para dar con el paradero de Somchai. Ahora el teniente coronel debía prepararse para la parte más amarga de su trabajo: informar de la situación al consulado inglés. Un dolor insoportable en Inglaterra. Era la mañana del 11 de septiembre del año 2004 en la ciudad de Torquay, y en la casa de huéspedes que regentaban Brian y Linda Lloyd, la preocupación era palpable. Los padres de Adam tenían 3 días sin saber nada de su hijo, quien se suponía debía regresar una semana antes de Tailandia, pero habían perdido el vuelo. Hacía muy poco tiempo de que Adam se había mudado de Devon a Torquay para estar más cerca de su familia. Linda estaba muy nerviosa y preocupada. Solo esperaba que las noticias sobre su hijo fueran que al final había conseguido los pasajes y que regresarían pronto. Pero la visita que recibió fue peor que cualquier pesadilla. Ante su puerta estaba un agente de enlace consular del Foreign Office, que con la mayor delicadeza posible les informó a ella y a su esposo que algo trágico había pasado en Tailandia. Mientras tanto, en Devon se desarrollaba un drama similar. Un oficial de enlace de la policía de Devon y Cornwall, Andy Osborne, se reunió con Joyce Arscott, madre de Vanessa, para informarle del crimen que había sufrido su hija y su novio. Para Joyce fue devastador haber recibido esa noticia en soledad, ya que en ese momento Graham Arscott, su esposo y padre de Vanessa, se encontraba de viaje de trabajo, y lo único que pudo hacer fue informarle a Eileen, la madre de Graham. Para la abuela de Vanessa, recibir semejante noticia fue un impacto demoledor. La noticia de la muerte de ambos jóvenes había conmocionado a sus familias, amigos y vecinos, quienes todavía no podían creer lo que había pasado. Vanessa se había ganado el cariño de todos cuando trabajó como recepcionista en un hotel de Torquay, gracias a su gentileza y amabilidad. Se suponía que el viaje con Adam sería no solo una oportunidad de conocer el lejano oriente, sino de estudiar la industria turística y cómo aplicarla en Inglaterra. En St. Andrews, la escuela secundaria en la que se graduó Adam, la noticia del crimen cayó como un balde de agua fría. Geoff Charman, quien durante 30 años había sido el subdirector de la escuela, estaba visiblemente afectado. El hombre recordaba a Adam como un joven popular, sociable y con gran determinación, y jamás imaginó que sus días terminarían de una forma tan absurda durante un viaje turístico. La muerte de la pareja produjo profunda consternación en la opinión pública inglesa, debido a las extrañas circunstancias del incidente y, sobre todo,
porque parecía que nunca darían con el paradero del asesino, quien se dio a la fuga en un país inmensamente poblado y con un área geográfica de difícil acceso para las autoridades. Pero, inesperadamente, un mes después, el caso dio un giro total. Un polémico juicio en Tailandia. Luego de un mes de intensa búsqueda y ante la angustia de sufrir un posible linchamiento por parte de los iracundos pobladores, Somchai, el dueño del restaurante donde acontecieron los hechos, se entregó a las autoridades el 7 de octubre bajo fuertes medidas de seguridad. Con el sospechoso principal tras las rejas, lo único que quedaba a continuación era desentrañar las extrañas circunstancias que llevaron a este sargento de la policía a cometer el doble homicidio, y para eso lo sometieron a un intenso interrogatorio. En su declaración inicial, Somchai Wisensin afirmó que no conocía el par de extranjeros y que todo comenzó con un altercado durante la madrugada debido a que el turista lo atacó por estar borracho y que le dio muerte en defensa propia. Con pesar, el homicida admitió que la muerte de la mujer se debió a un trágico accidente. Según la declaración, después de eso entró en pánico y huyó a la jungla en donde se mantuvo oculto entre pobladores rebeldes de la etnia Karen, pero luego de un mes no soportó la presión y decidió entregarse. Con dicha confesión, solo quedaba presentarse ante la corte para ser juzgado. Sin embargo, el hombre se declaró inocente de haber matado a Adam y Vanessa por miedo a que lo condenaran a muerte. Por segunda vez cambió su testimonio al afirmar que el asesino de los dos turistas fue uno de sus informantes anónimos, producto de una discusión, y que él no conocía a la pareja inglesa y que además ni siquiera estaba armado. Esta revelación causó consternación en la corte y por un momento parecía que el sospechoso saldría bien librado del proceso. Posteriormente, el fiscal desarmó por completo ese testimonio al presentar ante la corte las fotografías extraídas de la cámara de Vanessa, en donde aparecían ella y Somchai juntos y sonriendo hacia la cámara. En otra foto salía él también junto a Adam y Vanessa riendo y bromeando frente a la cámara, y en otra foto el acusado le daba un beso en la mejilla a la joven. No solo era obvio que se conocían ni existía cierta intimidad y confianza entre ellos, sino que los testigos lo situaron en la escena del crimen en el momento de los hechos, y las pruebas de balística aplicadas a su pistola, misma que fue recuperada en el lugar y que contenía sus huellas digitales, indicando sin lugar a dudas que se trataba del arma homicida. El sospechoso quedó pasmado ante la sólida evidencia y por tercera vez decidió cambiar su testimonio y finalmente confesar la verdad de cómo una situación fortuita y lamentable se salió por completo de control. Durante la madrugada del crimen estuvieron bebiendo hasta altas horas de la madrugada, como ya habían hecho en días anteriores, pero de manera absolutamente inesperada todo se truncó. Quizás sin querer y por efecto de la bebida, Somchai hizo comentarios o insinuaciones a Vanessa que no le gustaron a Adam en absoluto, quien lo encaró y se inició así una fuerte discusión entre los dos. Según el testimonio del homicida, él se ofendió ante la actitud de Adam y se inició un intercambio de insultos hasta que la discusión se tornó en una violenta pelea cuando, en un momento determinado, el joven le escupió en el rostro, pero la estatura y superioridad física de Adam se impuso, lo golpeó con fuerza en la cara, las costillas y la cabeza, dejándolo tirado en el suelo mientras abandonaba el local junto con Vanessa. Somchai, adolorido y mareado ante la feroz golpiza, se sintió profundamente humillado y con el honor mortalmente herido. A partir de ahí se dio inicio a una escalada de acciones sin sentido llevadas a cabo para recuperar su honor, en donde la locura y la ira se apoderaron por completo de él, con resultados trágicos e irreversibles para todos. Sin siquiera meditar lo que había pasado y lo que estaba haciendo, persiguió a la pareja, que ya se había alejado varios metros y empuñando su arma de reglamento le disparó 2 veces a Adam por la espalda, quien cayó boca abajo mortalmente herido. Vanessa comenzó a gritar, aterrada, al ver al joven tirado en el suelo e intentó en un primer momento socorrerlo, pero cuando vio que el dueño del restaurante se montó en su auto y aceleró a toda velocidad en dirección hacia ella, comenzó a correr por la avenida de una manera desesperada, pidiendo ayuda a gritos en medio de un miedo terrible al comprobar que el enajenado dueño del restaurante tenía como único propósito atropellarla.
A pesar de que Somchai dijo en un testimonio previo que golpeó a Vanessa accidentalmente sin intenciones de hacerle daño, este aceleró a fondo y atropelló a la indefensa joven, arrastrándola a lo largo de casi 200 metros para finalmente detenerse, salir del auto y dispararle por la espalda 3 veces. Probablemente en ese preciso instante, el atribulado sujeto tomó plena conciencia de la locura que había cometido. Soltó el arma y salió huyendo, presa del pánico, hacia la jungla, justo en el instante en que una comisión de la policía llegaba hasta el lugar. Los padres de Adam y Vanessa, que habían viajado desde Inglaterra para presenciar el juicio, quedaron deshechos y estupefactos ante la declaración del acusado, en donde un arranque de celos y de honor propició una tragedia absolutamente evitable. Por primera vez desde que se había iniciado ese proceso, Somchai se mostró genuinamente afligido y conmovido. Concluyó su testimonio suplicando perdón a los padres y familiares por lo que había hecho. Tomando en cuenta que se había establecido la verdad, que el acusado había hecho una declaración completa que coincidía con la reconstrucción del crimen ofrecida en un testimonio previo por parte del teniente coronel a cargo del caso, y el acusado había demostrado un genuino arrepentimiento, el juez Dilok Buntainen no le impuso la pena de muerte. Esto a pesar de que el criminal intentó al principio evadir sus responsabilidades. El 25 de mayo del año 2005, el juez ofreció una declaración previa antes de dictar sentencia en donde lamentaba profundamente que un agente de la ley que se supone debe lidiar en contra de la violencia fuera el responsable de un crimen atroz cometido a sangre fría en contra de 2 jóvenes turistas por una razón absolutamente frívola, y condenó a Somchai Wissensen a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de salir bajo palabra. 2 familias que se sostenían sobre el dolor. Al igual que en todos los crímenes absurdos, el resultado fue agridulce tanto para los Lloyd como para los Arscott. Si bien se había hecho justicia, ambas familias habían perdido a 2 jóvenes con todo el futuro por delante. Linda, la madre de Adam, afirmó que se sintió muy preocupada de que su hijo y su novia pudieran sufrir un accidente, pero jamás se le ocurrió imaginar que morirían de una manera semejante. Para ella había sido sencillamente inadmisible enterarse que su hijo murió debido a un arrebato de celos. Adam era un joven juicioso y sensato, y el hecho de morir a manos de un policía que encima regentaba un restaurante sirviendo licor de manera ilegal era algo demasiado doloroso. Por su parte, el padre de Vanessa afirmó que la muerte de su hija era el resultado de una mente desquiciada por la ira y que había sido una ejecución monstruosa. Brian, el padre de Adam, fue inflexible en afirmar que se trató de un crimen monstruoso y completamente imperdonable, y que el responsable jamás obtendría su perdón, pero al igual que los familiares de Vanessa, aprovechó para agradecer a las autoridades tailandesas por el trato respetuoso dado a las familias y por su eficiencia y competencia al no permitir que uno de los suyos escapara de la justicia. Solo esperaba que la sentencia hiciera escarmentar al asesino por el resto de sus días. De esta forma concluyó un extraño episodio criminal que destacó por su carácter absurdo e irracional, en donde el arrebato llevó a 3 personas que hasta pocas horas antes de los hechos eran completamente sensatos y actuaban con camaradería, a un triste desenlace, cegando para siempre 2 vidas y arruinando para siempre una tercera. Es un buen momento para recordar que, al igual que en la película, el coronel Nicholson, el personaje interpretado magistralmente por Sir Alec Guinness, también terminó actuando de una forma demencial, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Quién sabe si el puente sobre el río Kuwai conserva todavía algo de esa locura? Y terminó embrujando a Adam y a Wissensen, arrojándolos a un doloroso y desventurado final. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos.